para la integración de ecuaciones o para resolver integrales. Y la segunda es revisar el problema que quedó pendiente de la sesión anterior. Entonces, empecemos con el método de Simpson y se había propuesto Balam para hacer este recordatorio, suponiendo que ya todos lo conocen y lo han usado antes, pero es necesario un recordatorio. Y pues bueno, Balam, ya estamos abiertos. Si quieres compartir la pantalla, ahí está la pantalla. Tú inicias. Sí, profe, gracias. A ver. Según yo ya lo tengo abierto. Creo que no. A ver. Ahí está. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ok. Te escuchamos y te vemos. Entonces, el método de Simpson, pues es un método de integración. Pues sí. Y bueno, propuse una ecuación aquí para resolver una integral, que es esta que vemos aquí en la pantalla. Una integral definida de 0 a 1 de el número de Euler a la x cuadrada. Ya que esta ecuación no se puede resolver por métodos de integración convencionales, se usará un método numérico que es el método de Simpson para resolver esta ecuación. Este método consiste en pues utilizar este método de resolución que está aquí, que estoy señalando, en donde dice que una integral definida f de x de f de x de x es igual al delta de x entre 3 por f de x0 más 4f de x1 más 2f de x2 más 4f de x3 más 2f de xn menos 2 más 4f de xn menos 1 más f de xn. En donde delta de x es b menos a sobre n, y n es el número de particiones. Aquí hice un ejemplo chiquito de una función. Entonces n es cada uno de este número de particiones que puse aquí. Entre más particiones haya, pues es más exacto el resultado, ¿no? Entonces, para este método n debe ser un número par. Para este ejemplo de la ecuación que propuse aquí, vamos a decir que n tiene un valor de 10. Entonces vamos a sacar el delta de x, que como habíamos dicho es b menos a. B es 1 y a es 0. Entonces si regresamos acá, ponemos b menos a, que es 1 menos 0, sobre n, que es 10. Y eso nos da que delta de x es igual a 0.1. Sustituyendo nuestros valores en la ecuación de Simpson, obtenemos que, bueno, ya esta ecuación, la que queremos resolver, es igual a 0.1, que es delta de x sobre 3, por f de x0, que teníamos aquí, f de x0, que sería sustituimos x por 0, e a la 0, al cuadrado, luego más lo que habíamos dicho acá, 4 de f de x1. Entonces f de x1 es pues nuestro punto 1 porque lo dividimos en 10. Entonces es igual a 4 por e a la punto 1 al cuadrado, y así sucesivamente, más 2e a la punto 2 al cuadrado, más 4e a la punto 3 al cuadrado, etcétera, etcétera. Punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, así hasta llegar a nuestra última partición, ¿no? Que sería el número 1. Y el resultado de esto, si la resolvemos, pues sería que este es el resultado de esta ecuación. Y ya, así de simple. Correcto. ¿Comentarios, preguntas?
¿Nadie? ¿Está Siempre claro? tiene, Celia, siempre tiene que ser un número par, ¿no, profesor? Balam, Sí, sí, en el método de Simpson sí tiene que ser, n tiene que ser un número par. Aquí, ¿algo más? ya. A ver, una preguntita. Ajá. Entre la ecuación que resolviste, el integrante que resolviste y la fórmula que pones para, para aplicar, Ujú. ¿qué diferencia tienes en lo que está dentro de la integral? Mm, pues, no sé. ¿No se ve? Mm, Muy sencillo, el número de Euler, no, no sé. ¿no? Que te faltó de ponerle dx, ¿no? Ah, claro. ¿Sale? Porque la función f de x es e a la x al cuadrado y eso debe estar con dx, exactamente. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya podemos hacer esa integración y el significado de dx en la fórmula tiene más sentido. Sí, sí, tiene razón. ¿Sale? La segunda es, cuando tú dices f de x0, ¿a Ujú. qué te refieres? Ah, sustituir x por el número 0. ¿Seguro? Y si fuera otra función que tuviera límites entre a y b nada más, donde a y b no necesariamente son 0 y 1, Bueno, ok, no, entonces a poner el número, o sea, a poner el valor de a, ¿no? A sustituir el valor de a. a sustituir el valor de a. O sea, esa f de x0 sería el valor de la función evaluada en el límite inferior. Ajá, exacto. ¿Sí, no? Sí, Por eso x0, porque estamos dividiendo todo el dominio desde x0 hasta xn. sí, sí, Y de esa manera, f de xn sería el valor de la función cuando la tenemos en el límite superior. sí. ¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Alguien no había usado este método antes? Todos ya lo habían usado. Perfecto, qué bueno. Me da mucho gusto. Bien, gracias, Balam, muy amable. Si quieres lo subo a Google Drive por si alguien tiene alguna duda. Sí, por favor, una pregunta, perdón, tenía otra pregunta. Si le subes un poquito, no, perdón, para abajo. Tú decidiste usar un valor de n igual a 10. Ajá. ¿Qué sucede si usas n menor, digamos 4? 4. Sí, Pues si es mayor a 2, se aplica esta misma fórmula. O sea, si es 4, entonces nada más usamos aquí x0, x1, x2, x3, y aquí en vez de 2 terminamos con, o sea, en vez de tener 2 por f de x4, tenemos solo f de x4. a ver, cuidado, ¿eh? ¿Por qué? O sea, si n es igual a 4, Ajá. entonces tu intervalo va de 0 hasta 1 divididos entre 0.4, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí, ya entendí lo que quiere decir. Entonces, el primer valor sería el mismo. Ajá. Los coeficientes siguen iguales, Ajá. ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, el siguiente coeficiente es 4 por el valor de e a la qué. A la, a ver, si fuera entre 4, sería 1 entre 4 a la punto 25. O sea, Ajá, a la a la 0.25. 0.25.
25 al cuadrado, Cuadrado, ¿no? ajá. Sí, Y luego sería 2e a la 0.5 5 al cuadrado. al cuadrado. Y Ajá. luego 4e a la 0. 35 al cuadrado. ¿Sí? Más 2e a la, No, ahí ya nada más sería más e a la 1 al cuadrado. más c a 1 al cuadrado. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo entendido que el último valor ya no se le pone el 2, o sea, Exacta, es como el primero, ¿no? ajá, como el primero. El primero, no, su coeficiente es 1 y el último, el coeficiente es 1. 1. Ajá. Entonces, la restricción o el cuidado más bien que debemos tener aquí es justo cuando hagamos esta evaluación de la función a la derecha, que debe ser una evaluación que permita ver cuáles son cuántos elementos tiene el lado derecho. En este caso, cuando n es igual a 10, ¿tenemos cuántos elementos? 11. 1, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sale. Si tuviéramos n igual a 4, Tendríamos 5. tendríamos 5, exactamente. O sea, serían el valor en el límite inferior, el valor en el límite superior y luego n menos 1 valores intermedios. ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Sale. Y el resultado, si n es igual a 4, ¿cómo sería? No lo hagas. Comparado con ¿cuánto tienes abajo? 1.46. 26. Pues no sé, a lo mejor es un poquito menos preciso. Bueno, sería un poquito menos preciso, yo creo. Así es. Debe ser menos preciso. Ujú. ¿Sale? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, pues muchas gracias. Y si quieres subirlo, por favor, estaría muy bien. Sí. Pasamos entonces al ejercicio ahora. ¿Alguien dice yo lo presento? ¿Elijo? ¿Designo? ¿O ustedes me dicen? ¿No? Bueno, veamos entonces si Yedani Moreno, ¿con quién trabajas? Con Jesús, ¿no? Yedani y Jesús. Sí, aquí ando, profe. Perfecto. Tienen toda la palabra ustedes. Y el control. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Ya? ¿Puede usted? Sí. Sí ve el... Ya está. Ya te oímos. bueno, ¿leo el problema, profe? Sí, claro. Es conveniente.
Se desea absorber acetona en agua en una torre empacada que tiene una sección transversal de 0.186 metros cuadrados, operando a 293 Kelvin y 101.3 kilopascales. El aire de entrada contiene 2.6% de mol de acetona y el de salida 0.5% mol. El flujo de gas es de 13.65 kilogramos mol de aire inerte por hora. El flujo de entrada de agua pura es de 45.36 kilogramos mol por hora. Los coeficientes de transferencia de masa para las condiciones de la torre son KY' 3.78 por 10 a la menos 2 kilogramos mol por segundo metro al cubo, fracción mol. Y KX' 6.16 por 10 a la menos 2 kilogramo mol, segundo metro cúbico, fracción mol. Calcular la altura de la torre empleando KY', inciso B, calcular la altura de la torre empleando KX', inciso C, calcular K mayúscula Y', y la altura de la torre empleando este coeficiente. Nos presentan los datos de equilibrio del sistema acetona-agua a 293 Kelvin. Bueno. Bueno, aquí ya presento el diagrama con los datos. Temperatura y presiones constantes. Sección transversal de 0.86 metros cuadrados. Entrada de flujo de agua y entrada de aire con acetona. Nos dan fracciones mol de entrada y fracción mol de salida. Nos dan las KY', y las KX'. También nos dan el flujo de agua. Y nos piden hallar la altura Z del equipo. Y bueno, con los datos de equilibrio nos dan presiones parciales. Tenemos fracciones mol. Y con las presiones parciales podemos hallar la fracción del gas, de acetona en el aire. Y podemos hacer nuestra curva de equilibrio que se presenta en el diagrama siguiente de Y versus X. Y bueno. ¿Continúo, profesor? Sí, sí, sí. Bueno, del balance de materia podemos obtener la fracción a la salida del agua, que no la conocemos. Y eso se obtiene por esta expresión. La relación de flujo del solvente, tanto del líquido como en el gas. Podemos obtener la relación molar y de ahí sacar la fracción. Con esos puntos ya podemos establecer nuestra línea de operación, que son esas que se ven aquí. La parte superior, que le llamo punto 2, tenemos para la fracción en el líquido 0 y en el gas 0.005. Para la parte inferior, en el gas 0.0063. En el líquido, perdón. Y para el gas 0.026. Bueno, podemos observar que nuestra curva de equilibrio se extiende y nuestra línea de operación es una parte de ella, muy pequeña. Bueno, considero que es pequeña. Ok, bueno, esta tabla la saqué del CIDR, en donde nos presentan las fuerzas impulsoras, los símbolos que representan, y si es una difusión, una difusión equimolar o una difusión diluida unimolecular. Ajá. Y bueno, nos presenta también las integrales dependiendo de las fuerzas impulsoras.
Para este caso, para el inciso A que nos pide hallar con la KX' A, el inciso A nos pide... Ajá, el inciso A nos pide hallar con la calle A la altura. En este caso, la fuerza impulsora que utilicé es esta que se ve aquí, en color amarillo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Y bueno, de acuerdo a esto, bueno, esta expresión que está aquí, la tomé ya del libro, que es la solución de esta primera integral, considerando una difusión diluida por la concentración tan pequeña que es a la entrada en el aire, del acetona en el aire. Ok. Entonces, la expresión que presenta el libro es esta, en donde es la diferencia Y1 menos, la fracción Y1 menos Y2 entre Y menos Y, o sea, Y representa Y de interfase. Y bueno, aquí está la expresión para calcular Y menos Y media logarítmica. Y ahora lo que nos faltaría para poder resolver esa integral sería hallar las fracciones en la interfase. Ya que Y1 y Y2 ya lo conocemos. Y bueno, para hallar valores en la interfase podemos considerar una pendiente para unir la línea de operación y la de equilibrio. Esa pendiente la podemos obtener entre la división de menos KX' entre calle A. Aquí esa pendiente calculada es menos 1.63. Y bueno, con la parte inferior, que le llamé punto 1, donde tenemos las composiciones ya, podemos hallar una ecuación de recta que nos va a representar la unión de la línea de operación con la línea de equilibrio. Va a tener una ordenada de 3.63 por 10 a la menos 2. Y haciendo y igual a 0, podemos hallar la intersección con el eje X, que sería de 2.23 por 10 a la menos 2. Ahora, para conocer el valor de la interfase, en la parte inferior, punto 1, debemos ver la intersección de los siguientes puntos, que son estos. Y bueno, estos puntos, o esta recta, estos puntos van a generar una recta, que es la que les voy a mostrar. Que es esta. Vamos a alcanzar. Ok. Esta recta tendría una pendiente de menos 1.63 y tendría, y se grafica a partir de estos puntos. En esta recta de línea operación la trazamos hasta cruzar la línea de equilibrio y ahí vamos a obtener las fracciones en la interfase. Igualmente hacemos con la parte superior de nuestro absorbedor, en donde tenemos ya calculadas o sabemos las fracciones en esa parte superior. Hallamos igual una ordenada al origen, hacemos y igual a 0, hallamos una x para nuestra ecuación de recta y podemos hallar con la intersección los valores de la interfase para nuestra parte superior.
Esa recta se va a generar con estos puntos y sería la que se muestra en color amarillo. Esta que está aquí. Y bueno, donde intersecte con la línea de equilibrio, nos representaría las fracciones de interfase en la parte superior. Ok. Volvemos con nuestra ecuación general en donde necesitábamos las fracciones en interfase y ya con eso podemos calcular esa NG. Calculamos primero la logarítmica, que da este valor, y después la NG. Obteniendo eso, podemos obtener una altura de unidad de transferencia, me parece que se llama, del gas. Obteniendo esta, bueno, aquí ya no lo noté, pero la altura Z es igual a la HG multiplicado por NG. Este valor viene del balance y resolver la integral, que es esta ecuación. Se obtiene su valor y HG se obtiene con esta expresión, que es el flujo del gas entre el área de sección transversal por la calle prima, perdón. Se obtiene la HG y para obtener la Z sería solamente la multiplicación de HG por NG. Este valor me da una altura de 1.89 metros. Ok. Y para el inciso B, bueno, para el inciso B te pide que sea con KX'. En este caso, como conocemos ya las coordenadas en la interfase, tanto de X como de Y, solo que ahora la ecuación para calcular NG se convierte en esta, fracción de X1 menos X2 entre XY menos X logarítmica. Para calcular XY menos X logarítmica se usa esa expresión. Ya conociendo estas coordenadas de interfase, se procede a calcular la XY menos X logarítmica y nos da un valor de 0.0036. Bueno, este es NL. Obteniendo esta NL, podemos utilizarla para calcular Z. Y bueno, HL se calcula, es igual al flujo de líquido entre el área de sección transversal por KX'. Z, se calcula con HL multiplicado por NL. Y bueno, de aquí se obtiene una Z de 1.88 metros. De acuerdo a lo que menciona el libro, es que cualquiera de las dos formas debería dar el mismo valor. Tal vez tuve ahí un arrastre de décimas, pero los valores son casi iguales. Y bueno, para el tercero utilicé la ley de Henry. Si nos damos cuenta, en un inicio la curva de equilibrio tiende a ser un poco curva, pero nuestra línea de operación o nuestro rango de trabajo presenta un comportamiento lineal. Entonces, va a ser, considerando que si le hacemos un zoom, nos quedaría esta parte azul. Entonces, eso sí podría seguir la ley de Henry y tendría solamente una pendiente. Con la ley de Henry se puede calcular
la K mayúscula Y prima, que es con esta expresión, donde M prima representaría la pendiente de esa recta, de esta recta azul que vemos aquí, que es constante en este intervalo de trabajo. Bueno, haciendo el despeje adecuado para calle prima mayúscula, perdón, K mayúscula Y prima A, obtenemos una K mayúscula Y prima A de 2.16 por 10 a la menos 2, con sus respectivas unidades, kilogramos mol, segundo metro cúbico por fracción mol. Y aquí vamos a tener una NOG. Esta NOG, bueno, aquí les presento la integral también. ¿Dónde está? Aquí está. Para difusión diluida se utiliza esta expresión para calcular NOG, y para HOG se utiliza esta, que es G entre K mayúscula Y prima A por el área sección transversal. Bueno, la solución a esa integral, de acuerdo a lo que se presenta en el libro, es esto: Y1 menos Y2 entre Y menos Y asterisco media logarítmica. Para calcular esta Y menos Y logarítmica está la siguiente expresión, que es esta. Y bueno, tenemos ya las fracciones Y1, Y2. Podemos calcular bueno. Aquí tenemos otras incógnitas, que son las Y asterisco, que son las fracciones teóricas en el equilibrio con el seno del líquido. Vamos a tener dos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esas se calculan de la gráfica. Bueno, aquí ya no las marqué, pero se leen bajando desde mi punto 1, bajo verticalmente hasta mi línea de operación, hasta mi curva de equilibrio, perdón. Llego a mi curva de equilibrio y me muevo horizontalmente a la izquierda. Ahí se leería la Y'1, que es de .0076. Para mi Y'2, se leería bajando verticalmente hasta mi curva de equilibrio, pero mi curva de equilibrio empieza en 0. Entonces mi Y'2 en este punto sería 0. Y bueno, al ser una recta con ordenado al origen igual a 0, podemos calcular, bueno, ya tenemos la pendiente, podemos ya calcular la Y menos Y asterisco logarítmica, que nos da este valor. Con eso ya podemos calcular la NOG, que es la división de estas dos expresiones, y me da de 2.047. Para calcular HOG, como se los mostraba en la tabla, nos da esta expresión para difusión diluida: G sobre S por K mayúscula Y prima A.
calculamos HOG y nos da de 9.42 por 10 a la menos 1. Y bueno, Z es igual a HOG por NOG. La multiplicación de ellos dos nos daría la altura Z. Y con eso se cumpliría con el inciso C. Correcto. Y los resultados son, Bueno, también este resultado debería coincidir de cierta manera con los dos últimos. y no lo hace. Bueno, por un porcentaje pequeño de error, considero. O sea, ¿sí lo hace o no lo hace? Más o menos. Está bueno. Muy bien. Preguntas, jóvenes. Aprovechen que todavía está Jesús ahí respondiendo. ¿Dudas? ¿Nadie? Pues yo igual si nada más pudiera ver tu balance así rápido, porque creo que lo entendí diferente. ¿El balance global, dices? Sí, Perfecto. Estaba antes de eso, creo, ¿no? creo Más que a la sí, poquito izquierda. más a la Ahí está. Sí, deja ver en el problema. Es que según yo, eh, 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 el valor de 13.65. Naim, te perdimos. No, ya, perdón, es que estaba releyendo ¿Ya no hay duda? el problema. Es, es que según yo ahí el valor que tienes, no, yo aire ya sin acetona. ¿Cuál valor? ¿El flujo? Sí, pero el de puro aire sin acetona. ¿Te refieres a el de 13.65? Sí, según yo ese sería GST. Ah, ¿lo Porque en lo consideraste como esto solamente lo la del dice aire? como, sí, Bueno, yo lo interpreté como el flujo de gas incluyendo la acetona. Sí. Aunque ahí dice aire inerte. Mm, O sea, en realidad esa G es GS. ok. Y lo mismo para L. La L que te dan es agua pura, Ajá, por lo tanto es el inerte y sería LS, ok. ¿no? Y Bueno, había ahí Cambian una un poquito pequeña las diferencia siglas. en el ah, valor. ajá, puede cambiar un poco, Sí, aunque sí. sí. Sí, porque eso Solo va es un poco, Jesús. 13.65 entre 0.975 Ujú. o algo así. Sí, sí ¿Alguien cambiaría un poco. más? ¿Dudas? ¿Está clarísimo entonces? A ver, yo tengo unas preguntas. Jesús y Yedani. Este, eh,
en estricto sentido, el poder decir que son soluciones diluidas, ¿cómo lo interpretaría? ¿Por qué puedo decir aquí que son soluciones diluidas y hacer esas aproximaciones? Bueno, pues yo me basé solamente en la fracción o sea, lo que contiene de acetona al aire solamente. O sea, O sea, es muy pequeña la fracción la fracción. comparado con la cantidad de aire. Correcto. Bien, y además, si se inspecciona la línea de operación y sobre todo la línea de equilibrio en la zona de trabajo, ambas son líneas rectas, ¿no? Esencialmente. ¿Sí? En esa zona prácticamente no tenemos variación. Yo diría que puede haber una variación ligera, pero puede haber cuando veo la línea de operación, aunque la línea de equilibrio sea recta, porque estamos usando fracción mol. Puede ser muy pequeñita, pero la habrá, ¿sí? Entonces, eso puede tener un resultado que sea afectado, aunque el error va a ser mínimo. La otra cuestión es, si bien es cierto que lo puedo tomar como solución diluida, ¿sí? En realidad estamos hablando de la transferencia de un componente. ¿Sí estamos? En otro que no se difunde. ¿Sí? Y en ese sentido, los valores de K que necesito para trazar la gráfica y encontrar las concentraciones en la interfase, utilizan qué valores de K. Los que da el problema, los KX' sobre la de KX' y calle prima. No, porque estos son para difusión, ¿sí? Esos son para difusión, contradifusión equimolar. Deberían de ser los globales. No, tampoco. Jesús. Perdón, profe, nada más, si me puede plantear de nuevo la pregunta porque no la Sí. entendí. En este proceso físico estamos transfiriendo un componente de una fase a otra. Y ese componente, y desde el punto de vista de transferencia de masa, sería la difusión de un componente en otro que no se difunde, lo que le llaman unidifusión molecular, ¿no? El chiste aquí es que las Ks que te están dando son K' y corresponden estrictamente a la difusión de dos componentes, uno en contra de otro, que sería la contradifusión equimolar. Y esa K, que es la que utilizarías para trazar la línea que va de la línea de operación hasta la curva de equilibrio y encontrar las concentraciones interfaciales, es la relación Kx entre Ky de la difusión de un componente. Coeficientes que no los tienes. ¿Sí? Tú tienes K', Y y K', X. ¿Cómo le hago para encontrar las K's que sí voy a utilizar? Entiendo la aproximación de que en esas condiciones fluida. Ahora,
Si es solución diluida, debemos ver y comprobar, al menos en este ejemplo, de que se puede utilizar la forma en que utilizaron ustedes para el cálculo de las concentraciones interfaciales, ¿sí? Y en su caso, poder evaluar el error que podría existir. ¿Sí me expliqué? Eh, fue muy largo todo, profe, pero bueno, lo que creo A ver, voy es, de nuevo si quieres. Para el trazo de la línea de operación a equilibrio para encontrar composiciones interfaciales, yo necesito, y esa línea está dada por menos KX entre KY. ¿Sí estamos? Que corresponden a los coeficientes de transferencia de masa para el caso de la transferencia de un componente en otro que no se difunde, la UMD que le llaman en inglés. Esas Ks no las tienes, porque lo que tú tienes son K'. ¿Cómo le hago para encontrar K? Había unas conversiones, pero no sé, no recuerdo, dejé checo el libro porque no recuerdo bien cuáles. Ok. Como aproximación podría ser la kx' de a que nos están dando entre 1 menos x media logarítmica entre la calle prima de a que nos están dando entre 1 menos y media logarítmica. Con eso podríamos como una aproximación encontrar a kx de a entre ky de a. Bueno, eso es correcto, no es una aproximación, ¿sí? De lo que estamos viendo ahí es que claramente, ¿sí? Eso corresponde eso corresponde a la transformación de K en K' y viceversa, ¿no? No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Entonces, justo lo que tendremos ahí es la situación en donde el esquema nos debe solicitar la transformación de esa K' a K, que es la que necesitamos, y para eso necesitamos la para eso necesitamos esa media logarítmica de las composiciones. Y el chiste es que no lo tenemos, ¿no? ¿O sí lo tenemos? Esa división no la calculamos que pues es que no, sí hay un error, pero no es tan considerable No, en yo este caso. estoy de acuerdo contigo en ese sentido,
Pero el chiste aquí, y lo dije al principio, es que estamos viendo cómo poder resolver un problema en que las condiciones no sean diluidas, ¿no? En este caso se cumpliría, pero hay un error involucrado. Y el chiste ahorita sería, por ejemplo, cómo poder establecer esas posibilidades para poder encontrar la composición interfacial correcta, no aproximada. ¿Sí me explico? Jesús, José, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta a eso no lo sé, profe, y estoy buscando en el libro. Es que la acaba de mencionar, ¿quién fue? José, ¿no? Sí. Si ustedes se acuerdan y eso fue del trimestre pasado, hay una tablita por ahí que conocemos, creo que es la 3, en donde podemos transformar coeficientes de transferencia de un tipo al otro, ¿no? Y entonces, el chiste ahí es cómo podemos hacerlo. Es la tablita que tiene la transformación de FG o FL a KX, a KX', a KY, a KY', etc. ¿Sí se acuerdan de eso? Edgar. Doctor, es la fórmula, bueno, no sé, perdón que intervenga, pero no sé si es la fórmula que ocupamos, bueno, es la de 1 entre calle A entre 1 menos YA mínima es igual a la 1 entre calle A entre 1 menos Y, la media logarítmica, más la pendiente prima, se le podría conocer, entre el coeficiente de transferencia en X A entre 1 menos X logarítmica, ¿no, doctor? ¿Es la Exactamente. que está diciendo? Que fue la que mencionó José hace rato, ¿no? Sí, José, mi tocayo. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo, José? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque aquí a ver, el procedimiento y la solución que proponen Jesús y Yedani es un procedimiento adecuado, ¿sí? Hay una suposición básica. La suposición básica es las soluciones que estamos manejando son soluciones diluidas. Y con base en eso me arranco. Bueno, si hago esa suposición, ¿qué cosa estoy diciendo con respecto a las Ks? Y esa respuesta sí me la tienen que dar Jesús y Yedani. Si la suposición es que es diluida, la cual, repito, es correcta, ¿qué suposición estoy haciendo entonces para que K sea igual a K'? ¿Que son aproximadamente iguales? ¿Por qué? Bueno, aquí estoy viendo la expresión para calcular las Ks y tiene un factor, la Kx multiplicada por la presión total es igual a la K, perdón, la KY, a la KY multiplicada por la KY es igual a la KY prima multiplicada por la presión parcial entre la presión total. Ok, la presión parcial del soluto. Ajá.
entre ¿no? la presión total. Y si es una disolución diluida, la presión parcial se aproxima. No, es la presión parcial Es del solvente, PBLN. prof. ¿Perdón? ¿No es solvente la B? La PBM. B es el inerte, sí. Ajá, entonces sería la presión parcial del inerte sobre la presión total. Siendo una disolución diluida, esa presión se aproxima a la presión total y nos daría 1. Exactamente, pero esa P del PB que la tienes, ¿no? Ajá. Es una PBLN. O sea, es una media logarítmica. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, lo que tú estás diciendo, esa PB entre P, esa es una fracción, ¿no? Sí. Es una fracción mol del inerte. Y si la solución es diluida, pues la fracción mol del inerte va a ser muy parecida a la presión total y la relación es prácticamente 1. O la otra que mencionaba José, KXA es igual a KX' entre 1 menos calle A es igual a calle prima A, ¿sí? Sobre 1 menos y media logarítmica. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí estamos? Sí. Ahora, porque la respuesta a la pregunta es, bueno, porque es solución diluida y lo que hago es que 1 menos x y ln y 1 menos y ln es una media logarítmica que son prácticamente 1. ¿De acuerdo? En el caso de que no fuera así, en el caso de que fuera que estuviéramos manejando soluciones más concentradas, ¿cómo le haríamos para encontrar esas composiciones interfaciales, dado que tendría solamente K', Y o K' X, y no puedo hacer la corrección 1 menos X y media logarítmica y 1 menos y media logarítmica? ¿Qué tendríamos que hacer? Un procedimiento de prueba y error, prof. Ok, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué haríamos primero? Establecer las fracciones de interfaz en nuestros puntos conocidos. Más sencillo que eso, porque eso te lleva a decir bueno, ¿cómo estableces esas condiciones interfaciales? ¿Cómo puedo iniciar el proceso y realizar el proceso de prueba y error? Jóvenes, somos 28, ¿eh? Suponiendo que sean aproximadamente iguales. Aproximadamente iguales, ¿qué cosa? KX. Nope, eso no lo puedo hacer. ¿La pendiente? ¿Qué de la pendiente? Sí. A ver, ¿está claro cuál es el problema si estamos con soluciones más concentradas? ¿O no? Sí.
Justo en esta gráfica, por ejemplo, en la que nos está mostrando Jesús, ahí tenemos a la izquierda una pendiente que dice menos kx' a entre calle prima a, ¿de acuerdo? Y esa la calcula con los valores de k' que tiene. Y eso me da un valor de 1.63 negativo. ¿Sí? Sin embargo, para un sistema más concentrado, en donde tenga yo como dato k'x y k'y, la composición interfacial va a ser incorrecta, porque el valor de la pendiente o los valores de k que yo requiero, que yo necesito, son los valores de k sin la prima, sin el apóstrofe. ¿Sí estamos? Porque es la que corresponde a la transferencia de un solo componente. Si ese es el problema, ¿cómo lo resuelvo? Jesús dice, bueno, propongo un procedimiento de prueba y error. Perfecto. Un procedimiento de prueba y error que significaría qué, y lo iniciaríamos con qué. Jesús. Lo sigo pensando un poco, profe. Sígale. Rápido. ¿Quién le ayuda? Profesor, podríamos A iniciar ver, diciendo que las medias estás logarítmicas es igual a hablando 1. muy quedito, un poquito más fuerte. El procedimiento de prueba y error lo podríamos empezar diciendo que las medias logarítmicas es igual a 1. Exactamente. Lo que podemos hacer es decir, el primer ajuste, el primer valor que le doy a esa pendiente es uno en donde uso las K's primas, ¿sí? Y supongo que la media logarítmica 1 menos xy y 1 menos y valen 1, que es justo el cálculo que hicieron Jesús y Dani. Y con eso ya calculó la composición interfacial y calcularía la de mayor concentración. Y con eso ya puedo entonces decir xy y y valen tanto. Y con eso ya puedo calcular 1 menos xy y 1 menos y medias logarítmicas. ¿Sí? Y con eso ya puedo ahora modificar, ¿sí? Y en calcular el valor de kx o de ky usando que sea igual a kx' entre la media logarítmica de x y ky' entre la media logarítmica de y, de 1 menos y. Y con eso encuentro otra pendiente y con esa otra pendiente me voy y trazo lo mismo que se hizo en esta gráfica y voy a encontrar unos segundos valores de la composición interfacial. ¿Sí? ¿Sí está claro el procedimiento? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Yedani, ¿está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo voy a saber que esas composiciones interfaciales son las correctas? ¿Dónde le paro? ¿Cuándo le paro? Cuando ya haya un error mínimo, ¿Error mínimo en qué? comparando el valor anterior con el que me sale, con el nuevo valor. ¿El valor anterior de qué? Dando la diferencia. ¿De qué? ¿Qué valores voy a comparar? ¿Valores de qué? Valores de yes logarítmicas. No, La pendiente. de la pendiente. Si el valor de la pendiente, kx entre ky, entre dos iteraciones sucesivas es prácticamente la misma, pues ahí la dejo, ¿no? Que sería lo mismo que comparar
los valores de las composiciones interfaciales. Pero para un segundo cálculo o un tercer cálculo, con los valores de y que calculé y de xy, ¿sí? Ya no tengo que hacer el siguiente si comparo pendientes. ¿Sí está claro? Jóvenes. Sí, doctor. ¿Seguros? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Bien, Jesús. Profe, yo tengo, A ver, diga. yo ya me, Celia. perdón, es que me perdí, porque en esto sí está bien lo de calcular las medidas logarítmicas, pero ¿a qué llegamos con que usted dijo que íbamos a calcular y sin la prima? Me perdí. O sea, estuvo bien el procedimiento, pero si tenemos concentraciones más concentradas, valga la redundancia, no tendríamos que hacer esto. Esto estaría No, eso mal. sería el primer cálculo. Ok. O sea, esa sería una primera iteración. Porque lo que yo necesito es encontrar la composición interfacial, ¿sí? Y esta depende de los valores de Kx y de Ky, que son los coeficientes de transferencia de masa individuales de gas y de líquido para la transferencia de un componente. Los valores de K que me están dando ahorita son los valores de K', que son adecuados para soluciones diluidas o para la transferencia de dos componentes en contradifusión equimolar. ¿Sí? Entonces tengo que transformar necesariamente K' a K para poder encontrar el valor adecuado de esa pendiente, de esa línea que va desde la línea de operación hasta la línea de equilibrio. ¿Sí quedó? Sí, profe, ya. Gracias. Sale. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, con esto, si quieren, Jesús, yo creo que sería bueno un ejercicio repetir esto, ¿sí? Y que notes cuál es la diferencia en esto de las soluciones diluidas. Aquí los valores te van a dar muy cercanos a estos que encontraron, ¿sí? Y sería bueno que los demás lo hicieran, que todos lo hicieran. Bien. Para mañana, por favor, hay que revisar el ejemplo 8.7 del Treibal. Si quieres, ya puedes dejar de compartir, Jesús. Muchas gracias. Sí, gracias, profesor. Y si quieres, puedes subir esto al Drive para tenerlo ahí como referencia, por si alguno se pierde. Entonces, para mañana, el problema, el ejemplo resuelto 8.7 del Treibal. E igual que hoy, ¿sí? ¿Alguno de ustedes lo presentará? ¿Alguien dice yo lo presento de una vez? Yo podría, doctor. Edgar, perfecto. ¿Quién es tu compañero? Es mi compañero Densi. Ahorita si quieren nos ponemos de acuerdo él y yo, no se preocupe. Perfecto, sale. Entonces ustedes dos presentan el 8.7 mañana. Sí, doctor.
pero los demás lo tienen que analizar y estudiar también. ¿De acuerdo? Sí, profe. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Pues bueno, aquí le dejamos. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Gracias. Roel, ¿te puedes quedar un ratito y hablamos? Sí, claro. Sale, gracias. Y hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.